Bueno, pues podríamos empezar de una vez. Esperamos un minuto más para ver si alguien más se une. Cifra. Si gustan, mientras rezamos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor, El Señor está contigo. Bendita Bendita eres entre eres todas entre todas las mujeres, y y bendito es el el fruto fruto de de tu tu vientre. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega ruega, nosotros Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en En la vida para y en la muerte, ampáranos, Madre de Dios. ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Tenemos a uno de los padres de la iglesia que han hecho historia porque pues todos ellos nos han dejado alguna cosa importante para nuestra fe. De modo que el día de hoy vamos a estudiar, a recordar lo que decía Epifanio de Salamina. Salamina es una isla que está en el centro de Grecia, en el centro del mar Egeo, en el centro del país. Al norte está la península de Tesalónica y al sur están otras islas, pero este lugar, Salamina, pues es una isla habitada desde el 1200 años antes de Cristo. Tiene una historia muy larga y se recuerda porque en la época antigua se llevó a cabo allí la batalla de Salamina entre los griegos y los atenienses, de modo pues que tiene una historia muy larga, de muchos siglos esa isla. Pero en este caso nos interesa ver a este padre de la iglesia que se llama Epifanio. ¿Qué significa la palabra epifanía? ¿Sí se acuerdan? Manifestación. Manifestación, y en este caso Epifanio, pues se llevó este nombre para venerar la manifestación del Señor, la manifestación en el día de la Epifanía, en el día en que Cristo llega a los tres reyes magos se presentan a adorar a Jesús. A eso le llamamos la Epifanía. Cuando Cristo es revelado, se manifiesta a todas las naciones representadas por los tres reyes magos, que es un relato que solamente tiene el evangelista San Mateo. Los otros tres evangelistas no hablan de la presencia de los magos que vienen a adorar a Jesús. San Lucas habla de los pastores, San Marcos comienza su evangelio con la predicación de Juan el Bautista en el desierto, y San Juan, pues como sabemos, comienza con las bodas de Caná, después de ese maravilloso prefacio de los 7 primeros versículos. De modo que el relato de San Mateo es único porque nos presenta la manifestación de Dios, de Jesucristo, a todos los pueblos representados por los reyes magos que vinieron de Oriente. De modo pues que Epifanio de Salamina nos presenta el siguiente escenario acerca de la Virgen. El Epifanio muere en el año 403. Como ven, estamos ya en el siglo V. En el siglo V, 403, donde pues se llevarán a cabo algunos de los concilios en el siglo V. En el 431 se llevará a cabo el concilio de Éfeso. Pero aquí estamos apenas en el año 403.
cuando muere Epifanio de Salamina, en esa isla que se llama así, Salamina, en Grecia. Y entonces, pues, ¿qué piensa este hombre? Es célebre en la teología mariana en muchos aspectos, pero sobre todo porque defiende la perpetua virginidad de la Virgen María por el testimonio que tiene sobre acerca de la dormición de la Virgen Madre de Dios. Y este padre de la iglesia, para probar la virginidad, la perpetua virginidad, es decir, virgen antes, durante y después del parto, acumula argumentos bíblicos y de tradición. Y él es el primero, o bueno, uno de los primeros que usan el sentido de los fieles. Ya veíamos también con ese otro padre de la iglesia que afirma que no se puede decir que la Virgen María haya tenido relaciones después de que nació Cristo, porque es algo que no agrada a los fieles. Pensar que la Virgen Santísima haya tenido relaciones después de que dio a luz a su Hijo Jesucristo. Es algo que va en contra de este sentido de los fieles, de comprender que María es virgen antes, durante y después del parto. Y aquí el padre llamado Epifanio de Salamina dice que si ha habido alguna vez alguien que nombre a la Virgen sin añadirle el título de María Virgen, que si alguien llama a la Virgen María sin llamarle Virgen María. Esa es la pregunta inicial que pone San Epifanio de Salamina para indicar las cualidades personales de la Virgen Santísima. Y dice que a cada uno de los justos de la Sagrada Escritura siempre le fue atribuido un nombre, un apelativo, un adjetivo. A Abraham se le dio el apelativo, el nombre de amigo de Dios. Jacob tuvo por sobrenombre Israel, el que lucha con Dios. A Santa María se le atribuye la virtud de la virginidad y por eso siempre la llamamos Santa María Virgen. Eso es lo que dice que Epifanio de Salamina, que porque la Virgen María siempre va a ser llamada Virgen María, con ese apelativo, y que ese apelativo nunca va a cambiar, porque esa es la cualidad que la Iglesia reconoce en la personalidad de María como Madre de Dios. El de Abraham después dijo que Jacob. No escuché. ¿Qué dice José Luis Velasco? Que después de Abraham, ¿cuál era el siguiente, Fray? El que A Abraham con se le Dios. nombró amigo de Dios. A Jacob se le nombró Israel. Ah, gracias. Y a la Virgen se le llamó María Virgen. De modo pues que Epifanio de Salamina recurre a esta manera de nombrar las personalidades de la Sagrada Escritura para referirse a esa cualidad excepcional de María como Virgen. Y otro argumento que dice Epifanio de Salamina es que el honor de Dios se le atribuyó tanto a San José como a la Virgen María. Dice Epifanio de Salamina que tanto la Virgen María como San José eran justos desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Es decir, ninguno de los dos, después de haber comprendido que el fruto del seno de la Virgen era obra del Espíritu Santo,
ninguno de los dos se habría arriesgado a tocar el vaso que había contenido al propio Dios, el vientre purísimo de la Virgen María. Y así lo dice Epifanio de Salamina. La Virgen se le llama María Virgen y ninguno de los dos, San José y la Virgen María, hubieran arriesgado, se hubieran atrevido a tocar ese vientre purísimo donde había nacido el Hijo de Dios. Dice pues Epifanio de Salamina que por eso se le atribuye el título de Virgen a María, porque ni San José ni la propia Virgen se hubieran atrevido a tocar, a modificar ese vientre por el cual en ese vientre se generó el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y contra otros herejes que se excedían en el culto a María, pues también les habla de una manera conveniente para que no exageren en la celebración de la Virgen María, puesto que cuando estos herejes de la época de Epifanio de Salamina celebraban a la Virgen María, lo hacían con fiestas solemnes y distribuyendo en esas fiestas panes y rosquillas para la convivencia de los que se reunían. Dice Epifanio, no se puede honrar a los santos más de lo debido. Sino que hay que honrar a su Señor. San Epifanio de Salamina pues prefiere poner en primer término al Dios Todopoderoso y no exagerar en el culto, en la veneración a la Virgen María, porque dice él que en primer lugar hay que honrar al Señor Todopoderoso. Y acerca de la veneración que Epifanio propone que se le atribuya a los santos, también tiene un párrafo en donde dice que el santo de la Virgen María, el cuerpo de la Virgen María era santo, el cuerpo de María ciertamente era santo, pero no era Dios. Esa es la gran diferencia que propone Epifanio de Salamina para que aquellos que exageraban en el culto a la Virgen, pues no exageraran en esa veneración, afirmando que la Virgen, el cuerpo de la Virgen había sido santo, pero con todo y que era santo, el cuerpo de la Virgen no era Dios, y entonces no corresponde exagerar el culto a María como si fuera una diosa. Esos son los argumentos que propone Epifanio de Salamina para que el culto a la Virgen tenga su propio lugar, su propia veneración, y no sea un subterfugio o una excusa o un error para venerar a la Virgen como diosa, porque dice Epifanio que solamente a Dios se le debe adorar y a los santos hay que tributarles la veneración necesaria, pero dice él que hónrese pues a María, pero adórese solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nadie adore a María. Vean ustedes cómo ya desde esta época, en el 403, que es cuando muere Epifanio de Salamina, ya se usaba la exageración en la veneración a la Virgen María, ¿verdad? Como todavía hoy encontramos en muchos lugares de nuestro país y de todo el mundo, que los creyentes exageran al elaborar sus formas de veneración a la Virgen Santísima. De modo que en el cristianismo hemos visto que ella no es una diosa. Dentro de la religión cristiana católica adoramos al Dios verdadero
en tres personas distintas y a la Virgen le damos una veneración adecuada a su calidad de Madre de Dios, pero nunca como una diosa. De modo pues que Epifanio de Salamina comenta esta necesidad de no adorar a la Virgen como una diosa, porque en esa época estaba de moda la iconoclastia. ¿Qué significa iconoclastia? Es la corriente teológica por medio de la cual se destruían las imágenes. Y se destruían por eso, porque como algunos cristianos veían que se le daba una veneración excesiva, pues decían eso está mal, y entonces a las imágenes las destruyeron para evitar que se le diera la veneración, la adoración que le correspondía a Dios. Ya desde esta época del padre Epifanio de Salamina, encontramos esa lucha entre los iconoclastas y los verdaderos fieles de Cristo. Los iconoclastas pues pretenden destruir todas las imágenes porque dicen que cualquier imagen incita a promover el sentimiento del ser humano de adoración. Y según ellos, los iconoclastas solamente se debe adorar a Dios y por ello hay que destruir las imágenes de los santos. Ese fue un argumento que se mantuvo vigente hasta el siglo VII. En un concilio se declaró que sí era conveniente venerar a las imágenes, pero no darles el culto que le corresponde a Dios, porque entonces sería otra forma de paganismo. Adorar a las imágenes, adorar a los santos, pues no corresponde a lo que Cristo nos vino a enseñar, sino que solamente se le rinde adoración a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a los santos, desde la Virgen a todo, hasta el último, de los que han sido reconocidos como tales, pues solo hay que darle una veneración que no suplante, que no se sobreponga a la adoración que le debemos rendir a Dios. Así pues, Epifanio de Salamina habla del fin terreno de la Virgen y nos presenta el primer testimonio en la historia de la Iglesia por medio de la cual dice Epifanio que la Virgen pasó de la tierra al cielo. Y así lo dice: si la Virgen Santa murió de muerte natural y fue sepultada, verdaderamente su dormición es digna de veneración. Casto su fin y la corona de esa dormición es la virginidad. Sin embargo, si fue muerta como estaba escrito, una espada atravesará tu alma, su gloria estaría entre los mártires y sería bienaventurado su cuerpo, del cual se levantó la luz del mundo, Cristo resucitado, Cristo Salvador. De modo pues que Epifanio aquí argumenta que la dormición, el hecho de que la Virgen Santísima vivió ese proceso por medio del cual, pues decimos los creyentes, no murió, sino que fue llevada al cielo, pues entonces hay que rendirle un tributo de veneración adecuado a su calidad de Santa Madre de Dios, pero no hay que rendirle el culto que se le debe tributar a Dios. Por ello, Epifanio de Salamina se convierte en el primer padre de la Iglesia que defiende la veneración de la dormición de la Virgen. Porque dice él, bueno, si la Virgen se durmió, pues hay que venerarla en esa imagen, en donde alrededor de ella aparecen los apóstoles
y atrás de los apóstoles está la imagen de Cristo, que toma en sus manos la figura de la Virgen como una niña, y es Cristo quien la lleva al cielo. Pero el cuerpo de la Virgen está dormido sobre un catafalco, y alrededor de ese catafalco en el que duerme la Virgen se encuentran los apóstoles. De modo pues que Epifanio es el primero en proponer la veneración al acontecimiento por el cual la Virgen María durmió, según esa teología bizantina del siglo IV y V después de Cristo. Como sabemos, Epifanio nació en esa isla de Salamina, que pertenece a la cultura griega. Y por eso es muy importante ir descubriendo las razones por las cuales la cultura griega o la iglesia bizantina, la iglesia de Oriente, celebraba con especial fervor la dormición de la Virgen. Y como sabemos, ese detalle de la veneración de la dormición es el presupuesto para lo que el Papa en 1950 proclamó como dogma de asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Entonces, pues, como ven, ya desde el siglo V, del año 403, en que muere Epifanio de Salamina, la Virgen Santísima es venerada en ese aspecto importante de su vida que tiene que ver con su traslado al cielo, porque así nos lo hace entender Epifanio en esta frase que dice él: si la Virgen murió de muerte natural, verdaderamente su dormición es digna de veneración. Y entonces hay que venerarla porque se durmió, y en ese hecho, digamos, fisiológico de haberse dormido, pues los padres de la iglesia ven que llegó al fin de su vida terrena y que después, por manos del propio Jesucristo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, esa virgen, esa mamá, esa jovencita, pues porque hay que decir que tendría, pues ¿cuántos? 15 de edad cuando concibió a su hijo y 33 cuando muere su hijo, serían 48 años o 50, que es la edad en la que se supone que la Virgen Santísima concluyó sus días en la vida terrena y fue llevada al cielo por el propio Señor Jesucristo. Y entonces dice Epifanio que si la Virgen murió de muerte natural, hay que venerar su dormición. Pero dice que solo Dios sabe si murió o siguió viva la Virgen María. A los cristianos, a los creyentes en Cristo, nos toca reconocer que ella se durmió y que después de haberse dormido fue llevada en cuerpo y alma al cielo. De modo pues que para Epifanio de Salamina no es problema plantearse si la Virgen murió o no murió. Simplemente afirma Epifanio que hay que venerar la dormición de la Virgen, porque con ese acontecimiento histórico, digamos, puntual de la historia de María, se puede afirmar que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma por el propio Señor Jesucristo, como nos lo hacen ver los iconos de la dormición de la Virgen, que se veneran sobre todo en la iglesia bizantina, en la iglesia griega, en la iglesia del primer milenio. Y así pues vemos cómo estos tres temas de los que nos habla Epifanio, que son el título de Virgen atribuido a María como su cualidad más reconocida por todos los creyentes, que es similar al título que encontramos en otros santos, en otros hombres de Dios, como ya lo ha dicho Epifanio: Abraham, el amigo de Dios; Isaac,
Jacob, Israel, y la Virgen, pues, Virgen María. Esos son los títulos con los cuales la Iglesia bizantina reconoce a los santos y les atribuye ese título, ese apellido, esa forma de venerarlos, atribuyéndoles un apelativo junto con el que ya tienen en la Sagrada Escritura. Y la otra cosa que dice el padre Epifanio es que tanto San José como la Virgen María no pudieron haber modificado ese vientre purísimo en donde Cristo fue engendrado. Entonces, que ese es otro argumento por el cual se puede atribuir que María, la madre de Jesús, siempre se mantuvo virgen. ¿Por qué? Porque ni San José ni ella misma hubieran permitido que ese vientre purísimo en donde fue engendrado el propio Hijo de Dios fuese transgredido por alguna otra relación con otro hombre. Y finalmente el culto que le debemos a la Virgen, que debe ser un culto que no se le atribuya a Dios, sino que se le debe dar solamente a los santos. Y eso es por lo que lucha Epifanio de Salamina, para que a la Virgen no se le dé el tributo de diosa. Acuérdense que en la cultura griega tenemos varios dioses y diosas, de modo que acá en la religión cristiana pues no podríamos atribuirle a la Virgen la cuestión como de diosa. Dígame, ¿sí? Sí, dígame. Servidor, dígame. ¿Qué necesita? Quítalo. Ese salió. Usted dígame dónde. Estoy en una clase, por favor, le vuelvo a llamar en 15 minutos. Bueno, disculpen. Entonces, pues, esos son los tres temas con los cuales identificamos a San Epifanio de Salamina. Y les decía yo que la cultura griega tenía el antecedente de que adoraban a dioses y a diosas. Como los católicos que pertenecían a esa comunidad de Salamina provenían todos de la cultura griega, pues se entiende que Epifanio de Salamina luche para que no se le considere a la Virgen como una diosa, solamente se le rinda el tributo de veneración como a los demás santos. Y finalmente el asunto de la dormición de la Virgen. Con Epifanio la dormición adquiere un mayor relieve, puesto que en toda la Iglesia oriental se le considera que la Virgen María no murió, sino que se durmió. Y que una vez dormida, el propio Jesucristo la llevó en cuerpo y alma al cielo. Eso es lo que la tradición bizantina, la tradición griega nos ofrece como elementos en donde Epifanio nos presenta estas formas en las que el culto a la Virgen ya se le daba en ese siglo V, al principio del siglo V, porque él muere en el año 403.
También Epifanio propugna por las historias de los textos que se presentan en los apócrifos, porque dice él que también esos libros son una manera de conocer la infancia y la vida de la Virgen María. Sobre todo en aquellos apócrifos en los que se habla de la dormición y de la asunción, por medio de los cuales sabemos que la Virgen fue llevada al cielo, ya sea por manos de los ángeles, ya sea por manos del propio Señor Jesucristo. Bueno, pues esa es la presentación de Epifanio de Salamina, que nos ofrece la figura de la Virgen con una virginidad sin mancha. Ese es uno de los aspectos más importantes que debemos recordar de Epifanio de Salamina. Bueno, les mandé el viernes pasado, este tema de los padres capadocios. Se lo mandé a su correo electrónico. Quisiera Sí, gracias, preguntarles padre. si alguien no lo recibió. ¿No han abierto sus correos electrónicos? Sí, Fray, yo sí la recibí. ¿Sí lo recibieron? Sí, padre, Sí. yo sí. Sí, gracias. Muy bien. Sí, Fray, gracias. María Esther, Rubí, Ivonne, Arroyo, Mariela recibieron ese texto de los padres capadocios. No he abierto mi correo, Fray, pero hoy en la noche lo veo, por favor. Por favor, y si le falta, me manda un mensajito por el Sí, WhatsApp. señor, sí lo recibimos. Sí, gracias. Ah, perfecto. Gracias. No, Yo sí lo no recibí, Fray, gracias. A ver, uno por uno, porque no entiendo. José Luis, No lo recibí. ¿pero ya abrió usted su correo? Sí, a ver, déjeme ver. Del 22 de octubre. No lo vea, véalo entre hoy y mañana, por favor. ¿A quién más? ¿Cómo no? Yo sí lo recibí, Fray, gracias. Ah, no, aquí está, María Fray. Esther sí lo recibí, padre. María Esther, muy bien. Bueno, si alguien no lo recibió, me manda un mensajito en el WhatsApp, porque ya estamos a punto de salir. Sí, cómo no. No, sí lo recibí, Fray. Muy amable. Bueno, entonces vamos a hacer una oración. María, Madre de Gracia, Madre de Madre de misericordia, misericordia, muerte. Padre, Gran Señora. Gran Señora. Prepáranos, Gran Señor. Prepáranos, gran La bendición Señor. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amable. Gracias, Muchas Padre. gracias, Fray. Gracias. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Que tengan buena tarde todos. Buenas Buenas tardes. tardes, hasta mañana. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta mañana a todos.